Bienvenidos una semana más a su programa de Voz Populi de entrevistas, ese programa en el que todos los sábados les traemos temas de actualidad. Y si hay un tema que ha sido actualidad en esta semana, ha sido el acuerdo entre patronal, COE y sindicatos, UGT y comisiones obreras. Un acuerdo de subida salarial, un acuerdo marco, que va a subir un 4% este año y un 3% en 2024 y otro 3% en 2025. Para hablar de este tema, que es un tema capital para todos, que luego tendrá que ir a cada convenio y tendrá que haber las negociaciones sectoriales, hemos traído a Voz Populi una persona que sabe mucho del mundo sindical y que ha estado en la maquinaria, en la sala de máquinas de la negociación de este importante acuerdo para todos, para empresarios y sobre todo para trabajadores que hemos perdido mucho poder adquisitivo. Fernando Luján, vicesecretario de Acción Sindical de UGT, muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a Voz Populi. Una de las cosas que dijeron los dos secretarios generales en la firma del acuerdo, que se firmó el pasado miércoles, recuerden, es lo siguiente: bueno, este acuerdo marco está muy bien, pero ahora hay que pasar de las musas al teatro, hay que llevarlo a las distintas mesas de negociación colectiva, creo que son 4.000 mesas, ¿no? O algo así, más o menos. Probablemente más. ¿Cuántos convenios? Porque hay cifras, está un poco bailando. ¿Cuántos convenios están paralizados a la espera? Estaban paralizados a la espera. Calculamos que entre 1.300 y 1.400 convenios. En el momento en el que más población laboral ha estado protegida por convenios colectivos en los últimos años, me estoy remontando al 2018, había más de 5.000 convenios, 5.200 convenios que protegían a casi 12 millones de personas trabajadoras. El año pasado se cerró, el año 2022, se cerraron 3.048 convenios con una protección de más de 9 millones de personas. Calculamos que alrededor de 1.300, 1.400 convenios están sin cerrar del 2022. Ha habido un tenso debate en los meses previos, ha habido un tenso debate que ustedes habrán sido testigos de él, en el que se decía, bueno, es un acuerdo de negociación salarial, está muy bien, pero vamos a recuperar todo el poder adquisitivo perdido. Les recuerdo que la inflación del año pasado fue de un 8,5% y para este año se espera un 5%. El acuerdo, si algo tiene, es que se queda corto en términos de recuperar ese poder adquisitivo, es decir, un 4% este año, 3% los 2 años siguientes. Hay una cláusula que dice que habrá un 1% de actualización en función de cómo vaya el IPC, pero el hecho es que la masa de los trabajadores no van a recuperar toda la inflación. ¿Cuándo se podrá recuperar en el tiempo ese poder adquisitivo? Yo creo que situar los datos macroeconómicos y los datos de la negociación colectiva para tener una foto, yo creo que bastante fiel de lo que está ocurriendo. Empezando por la inflación. En el 2022, al final, la inflación media fue en el 5,5 aproximadamente. Es verdad que en el mes de noviembre y sirvió para la actualización de las pensiones, estaba en el 8,5 que acaba usted de señalar, pero la inflación media cerró en el 5,5%. ¿Qué es el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva? No es un convenio, no tiene carácter normativo, es decir, no se aplica automáticamente en la negociación hacia abajo, en la negociación sectorial o en la negociación de empresas, sino que marca orientaciones, marca recomendaciones, tiene carácter obligacional a las partes que lo suscribimos. ¿Qué es lo que hemos nosotros aconsejado? ¿Cuáles son las recomendaciones que recoge el quinto ANC? Hemos dicho que para el 2023 se suba el 4%, que pueda ser además actualizado con un 1% en función de cómo se comporte la inflación en este 23. Estamos por debajo del 4%, estamos en el 3,5% según los últimos datos. Mañana se sabrán los datos de la inflación. Pues ya digo, un 4%
que puede convertirse en un 5. Para el 24, un 3% también, con una cláusula de actualización del 1%, vinculada siempre a cómo se comporten los precios, y un 3% con un 1% también en función de cómo se comporten los precios. ¿Va a poder ser aplicado en todos los sectores? Por eso le preguntaba yo lo de los convenios. Hay 1.200 convenios paralizados, en total son 4.000 convenios sectoriales. Se lo pregunto porque ya ha habido voces, incluso dentro de la patronal, yo escuchaba a Lorenzo Amor, más o menos matizando y diciendo, bueno, es que cuando se habla de excedentes empresariales, de márgenes de beneficios, estamos hablando casi siempre, todas esas noticias que escuchamos en la radio de los grandes bancos, las grandes empresas del IBEX, Iberdrola, etcétera, empresas muy potentes, con unas plantillas muy grandes, que tienen unos salarios muy destacados, vamos a decir así, pero el 80 al 90% de la masa empresarial española es pequeña y mediana empresa, eso lo decía Lorenzo Amor. ¿Va a ser aplicado ahí también? ¿Ustedes son escépticos o no? Iba un poco ahí, estaba hablando de que eran recomendaciones y lo que habíamos recomendado. Las propias recomendaciones dicen que esto se podrá adaptar a los sectores y las empresas en función de cómo vaya su comportamiento económico. Se cita expresamente los resultados, incluso la incidencia del salario mínimo interprofesional. ¿Esto qué significa? Nosotros sabemos que los sectores y las empresas pueden tener unos beneficios, unos márgenes mayores a estas grandes empresas a las que usted se refería, y por lo tanto las subidas pueden ser sustancialmente superiores. Sabemos que puede haber algunos sectores, algunas empresas donde efectivamente lo están pasando mal y eso se pueda modular. Por eso son recomendaciones, facilitan desde luego mucho la negociación en los sectores y en las empresas, pero no es normativo, por lo tanto cabe la capacidad, expresamente se dice, de adaptar las recomendaciones que hemos hecho en el ANC, en el Acuerdo por el Empleo, una negociación colectiva, en los sectores y las empresas. Creo que precisamente por eso una de las personas que más ha defendido este acuerdo ha sido Lorenzo Amor. Pero exactamente, a mí algo que se me escapa, yo creo que también había técnica negociadora, ¿no? Si ustedes escuchaban las declaraciones de unos y otros, ambas partes, la COE por un lado, los sindicatos sujetos a comisiones por otro, parecía que el acuerdo iba a ser inviable porque los empresarios no cedían, luego parece que sí, al final, bueno, parece que ha habido un ejercicio de responsabilidad por parte de todos, ¿no? Ese sería el corolario. Ha habido un ejercicio... de realismo igual. De realismo, un ejercicio de responsabilidad, y desde luego todas las partes ganamos algo en este acuerdo. Ganan las personas trabajadoras, que son a los que nosotros representamos, ganan las empresas y en definitiva gana nuestro país. Así se nos ha reconocido incluso por la más alta magistratura de nuestro país, de España. Es cierto que estuvieron con el rey, han estado los dos líderes sindicales, estuvieron este jueves Unai Sordo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el jefe del señor Luján, estuvo Garamendi y estuvo el presidente de Cepime. ¿Qué les dijo el rey? Si se puede desvelar una conversación con el rey. Bueno, fue una conversación en el tono cordial que merece pues, el jefe del Estado con los interlocutores sociales. El jefe del Estado mostró mucho interés en la evolución de la concertación y del diálogo social, y además mostró un gran conocimiento de lo que habíamos pactado. Mostró su satisfacción por un acuerdo que, ya digo, que mejora a las personas trabajadoras, que va a suponer la recuperación del poder adquisitivo y que va a hacer a las empresas más competitivas. Por eso hemos suscrito el acuerdo todas las partes, porque entendemos todas las partes que ganamos en él. Le voy a pedir que me desvele un secreto. Los líderes sindicales y los líderes de la patronal se hicieron una foto con el rey, pero no se la hicieron con el presidente del gobierno y la ministra de Trabajo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en esta semana es cuando se ha firmado el Acuerdo por el Empleo y la negociación colectiva. La primera visita institucional ha sido requerida desde la jefatura del Estado
yo creo que seremos exactamente igual de respetuosos con las otras altas instancias del Estado y que por lo tanto tendrán conocimiento exactamente igual el presidente del Gobierno o la vicepresidenta segunda en cuanto titular del Ministerio de Trabajo, entre otras cosas porque parte de lo que hemos acordado son invitaciones a que se hagan cosas por parte del Gobierno, por parte del Poder Ejecutivo. Creo que merecen una visita desde el punto de vista del respeto institucional, pero además merecen una visita desde el punto de vista de reclamar lo que nosotros hemos acordado que vamos a pedirles que hagan, o sea que en cualquiera de las dos situaciones esto se producirá. Estamos debatiendo, entrevistando aquí a Fernando Luján, vicesecretario de Acción Sindical de UGT, que nos está contando los intríngulis, vamos a llamar así, del acuerdo salarial que han firmado esta semana COE y los dos grandes sindicatos. Me gustaría hablar con él de otro tema, porque se habla mucho de las subidas salariales, ya saben, 4% este año, 3% los 2 años siguientes, pero ese acuerdo incluye muchas más cosas. Incluye desconexión digital, incluye tramitaciones de bajas parciales. Cuéntenos, ¿qué más hay dentro de ese que ha pasado desapercibido para los grandes medios de comunicación? Pues, como se dice por ahí, me alegro que haga esta pregunta, ¿no? Porque efectivamente el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva es mucho más que una actualización, una recuperación salarial, aun siendo este tema muy importante. O sea, para nosotros era muy importante la recuperación salarial y las cláusulas de garantía. Ese tema era importante y sin eso no era posible el acuerdo. Pero una vez acordado cifras en las que a nosotros nos parecían aceptables en cuanto a la recuperación salarial y en cuanto a las cláusulas de garantía del mantenimiento de esa recuperación de los salarios, hay muchas más cuestiones que deberíamos afrontar. ¿Y cuáles son ellas? Bueno, la primera, el desarrollo de la reforma laboral, que ha resultado eficaz en cuanto a la reducción de la temporalidad en nuestro país. Hemos pasado de un 27 a un 14% en el sector privado. Empezamos a tener unas cifras similares a lo que ocurre en el resto de Europa. Era importante trasladar el resultado, las recomendaciones que hay en la reforma laboral a, primero, el acuerdo por el empleo, la negociación colectiva y luego a la negociación sectorial y a la negociación de empresa. Era importante también aclarar, dar impulso a los mecanismos de flexibilidad interna que recoge la reforma laboral. Por ejemplo, el teletrabajo. ¿Qué pasó con el teletrabajo? Le pregunto estaba con los temas. Estaba primero un poco más o menos de lo que... Del teletrabajo, recordarán ustedes que en pandemia hace 3 años apenas todos decíamos España ha cambiado, todos vamos a trabajar desde nuestro pueblo. Bueno... Pues estaba ahí, iba un poco hablando primero pues eso, del traslado de la reforma laboral y también en los mecanismos de flexibilidad interna. Iba a hablar de ERTES y del mecanismo RED y de más cuestiones de flexibilidad interna. Ahora que me pregunta por el teletrabajo hay una norma que se acordó, también es fruto del diálogo social, en este caso no bipartito, sino tripartito, en mitad de la pandemia, la ley del teletrabajo, que también contiene muchos reenvíos a la negociación colectiva y nosotros lo hemos recogido en el acuerdo por el empleo, una negociación colectiva, y recomendamos que así se haga en determinadas circunstancias y con determinados parámetros en la negociación colectiva sectorial y la reclamación colectiva de las empresas. Hay más cuestiones, además del teletrabajo, la aplicación de la reforma laboral. Hemos hablado también del derecho a la desconexión digital. Me parece que en ese apartado es un avance, probablemente de los acuerdos colectivos más avanzados que yo conozco, que puede haber incluso en el resto de Europa. Se habla en el acuerdo de productividad, porque España tiene un problema de productividad que arrastra de muchos años bastante grave. En el sentido siguiente, se está acabando con la precariedad, digamos, del contrato individual, pero en conjunto de horas trabajadas no acabamos de coger ese impulso. Bueno, con el tema de la productividad también dependiendo de los parámetros y viendo también en perspectiva. Si nos vamos a los últimos 30 años, la productividad ha aumentado más del doble de lo que ha aumentado los salarios.
Si nos vamos a los últimos datos que dio el Instituto Nacional de Estadística, también ha habido un aumento de la productividad. Si cogemos un periodo ya muy reducido, se puede ver una reducción de la productividad, pero en un periodo reducido. Ya digo, si lo extendemos a 30 años se ha ganado, si lo extendemos a los últimos meses también se ha ganado. Si lo cogemos exclusivamente periodo 21-22, saliendo de la pandemia, parece que haya podido haber una disminución de la productividad. No se afronta la productividad como tal en el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, pero entendemos que la puesta en marcha de las medidas que van destinadas a muchos de los aspectos de la vida en las empresas va a suponer también un aumento de la productividad. En este caso entendemos el aumento de la productividad como una consecuencia, más como un objetivo. Entendemos que en el momento en que las condiciones de las personas trabajadoras son las adecuadas, en el momento en el que el tiempo de trabajo es el adecuado, en el momento en que se vigila la salud y la seguridad de las personas, la producción es mayor. Una de las cuestiones que no hemos afrontado, pero en cualquier caso es significativa, es las experiencias que hemos tenido, las experiencias que hay en Europa y en España con la implantación de la jornada de 32 horas sin reducción de salarios. ¿Se puede implementar en España esa jornada de 4 días a la semana como parece que vamos a ella? ¿En todos los sectores? ¿En qué sectores no? Nosotros entendemos que sí, y en todos los sectores. Decía, por no hablar de España, ¿no? Bueno, también hablaré de España. En el Reino Unido. Y además con un gobierno conservador. Han hecho una experiencia piloto de 6 meses, 61 empresas, reduciendo la jornada a 32 horas, 4 días a la semana, sin reducción de salario. ¿Qué les dicen los empresarios en España? De esas 61, 56, al terminar la experiencia piloto, dice que la van a mantener porque o han subido la productividad y han subido la facturación, o al menos lo han mantenido. Y por lo tanto la van a mantener porque la gente está más contenta, la gente trabaja mejor, la gente trabaja más. ¿Qué ha ocurrido en España? Pues cuando uno habla, las experiencias pilotos que teníamos, cuando uno habla de la reducción a 4 días, uno piensa que hay sectores donde no sería posible. Y cuando uno piensa eso, piensa fundamentalmente en la hostelería. Parece que la hostelería es el ejemplo donde sería imposible implantar la jornada de 4 días. Pues bien, en España, restaurante La Francachela, tenemos un ejemplo de que se puede perfectamente implantar la jornada de 4 días, incluso en la hostelería. La propietaria de esa empresa, que tiene varios restaurantes, uno de ellos es La Francachela, que es el más se conoce, ya lo ha dicho públicamente, factura más, los trabajadores están más contentos, ella gana más dinero y ha sido perfectamente, de hecho lo tiene, luego lo continúa, ha sido perfectamente posible implantar una jornada de 4 días a la semana, 32 horas sin reducción de salario. Y además, lo que ha hecho además la María, la representante de La Francachela, ha sido utilizar las nuevas tecnologías para producir más. Utiliza el WhatsApp a la hora de pedir los menús, a la hora de facilitar el trabajo hacia las mesas, y eso yo digo que ella misma dice que le ha supuesto una mayor recaudación, unos mayores beneficios, y las personas están más contentas. Va a hacer falta porque ahora España afronta una situación delicada. Este viernes el Gobierno ha aprobado medidas contra la sequía, esa sequía que nos azota desde hace meses, que no llueve una gota en España, y medidas relacionadas con el mercado, más que con el mercado de trabajo, con las condiciones laborales de los trabajadores en trabajos más penosos. Estoy pensando en construcción, estoy pensando en gente de limpieza, camareros de terraza que afrontan un verano que, bueno, es de temer por las temperaturas que estamos experimentando ahora en España, ¿no? La pregunta es, ¿el crecimiento que está teniendo la economía española, que está por encima de la media de la Unión Europea, se puede ver frenado por esto? ¿Por el cambio climático, la sequía, llamémoslo como queramos? Hombre, nosotros también en el ANC
afrontamos el cambio climático, la transición ecológica justa y verde y la implantación de las nuevas tecnologías. Obviamente, si no combatimos el cambio climático, si no adaptamos las empresas, en la parte que nos toca a nosotros, las personas trabajadoras, pero el conjunto de la sociedad, claro que lo vamos a terminar pagando todos. Si no somos capaces de todos arrimar el hombro, combatiendo lo que parece obvio que está ocurriendo, creo que lo vamos a pagar como sociedad y hasta incluso como humanidad. Sí, bueno, ya lo pagamos el año pasado porque hubo, que yo recuerde, 3 casos de 3 personas que murieron por un golpe de calor mientras estaban trabajando, creo que era en Madrid. Sí, el año pasado ya seguro que ha habido más casos. Hubo problemas, en cualquier caso tenemos una legislación de prevención de riesgos laborales que hay que adaptar, hay que actualizar, tiene más de 25 años y la deberíamos de actualizar. Hemos suscrito hace relativamente poco la estrategia de salud laboral, también suscrita de manera tripartita, es decir, el gobierno, las asociaciones empresariales y los sindicatos, destinadas efectivamente a que no ocurran cosas como ocurrieron el año pasado en cuanto a los golpes de calor. Se tienen que adaptar la salud y la seguridad en el trabajo a las nuevas situaciones del cambio climático. En este caso, y lo tengo que decir, igual que se reconocen las cuestiones positivas que hacen los gobiernos de cualquier signo, el jueves pasado ha habido un Consejo de Ministros extraordinario donde efectivamente se han afrontado alguna medida destinada a proteger la salud de los trabajadores en función del cambio climático, de los golpes de calor y de la sequía que está padeciendo nuestro país. Las medidas parece que van en la buena dirección, pero a nosotros nos hubiera gustado que las hubiera consultado, las hubiera de alguna manera puesto en común con los interlocutores sociales con carácter previo, cosa que desgraciadamente en este caso no se ha hecho. Y a nosotros nos gustaría tener más tiempo para estar hablando con el señor Fernando Luján, porque es una charla muy instructiva, muy didáctica, como son, por cierto, casi todas las que intentamos traerles aquí, para darles claves de lo que ha sido la semana y ese acuerdo de negociación salarial. Recuerden, subida del 4% este año, 3% los 2 años siguientes, es muy importante en sus vidas y en las de todos. Fernando Luján, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por estar con vosotros, ha sido un placer. Es su casa. Muy agradecido. Y a todos ustedes, pues nada, hasta la semana próxima, donde ya estaremos metidos en campaña electoral, que por cierto, ahora que no nos oye nadie, llevamos 3 o 4 meses, pero bueno, las elecciones son cuando son, el 28 de mayo, y la ley dice que la campaña empezaba este jueves pasado, aunque a ustedes les parezca que llevamos toda la vida. Nos vemos el sábado que viene.